Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy comenzamos el libro de Efesios con 3 capítulos. Estaremos recordando los 3 últimos capítulos del libro de Gálatas que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, vengo delante de tu presencia para pedirte fortaleza, guía espiritual para la lectura del día de hoy. Señor, quita todo tipo de obstáculo, de distracción, para que la lectura de hoy sea completada, sin ningún tipo de impedimento. Te ruego también, Señor, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que podamos entender lo que está escrito en tu palabra. Hoy leeremos el libro de Efesios, un libro extraordinariamente importante, que nos enseña sobre la teología del Evangelio de una forma muy contundente. Queremos, Señor, entender perfectamente lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a entenderlo, Señor, la verdad que está escrita en ello. Revélanos, Señor, qué es lo que debemos conocer para poder ponerlo por obra. También, amado Padre, te ruego que nos ayudes a ser generosos y seguir compartiendo este contenido para edificar a otras personas que por una u otra razón no han leído la palabra de Dios o no tienen el ánimo de leerla. Ayúdanos a hacer ese empujoncito que esas personas necesitan para continuar leyendo tu palabra o empezar a hacerlo. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a recordar lo que leímos el día de ayer. Ayer en el capítulo 4 del libro de Gálatas leímos que Pablo enseña que por medio de Cristo los creyentes ya no son esclavos de la ley, sino que son hijos y herederos de Dios. En el capítulo 5 leímos que Pablo exhorta a los Gálatas a vivir en la libertad de Cristo, guiados por el Espíritu, impidiendo el pecado y produciendo el fruto del Espíritu. Y finalmente en Gálatas 6 vimos que Pablo anima a los creyentes a ayudarse mutuamente, a vivir en humildad y sembrar en el Espíritu para cosechar la vida eterna. Eso es lo que leímos el día de ayer en los últimos 3 capítulos de Gálatas. Hoy comenzamos el libro de Efesios con los 3 primeros capítulos. Estaremos, por supuesto, utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que sea posible aprender. Ya saben que esta guía, si todavía no la tienen, la pueden descargar en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Es totalmente gratuita, simplemente acceden y descargan. Además tienen un enlace aquí debajo de este video para que sepan cómo pueden utilizar la guía para sacar un verdadero aprendizaje de cada lectura. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Efesios. Seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2. Salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma, está dirigida a la iglesia de Éfeso y a otras comunidades cercanas. Aborda el plan eterno de Dios de unir a todos en Cristo. Este libro es una invitación a comprender las riquezas espirituales en Cristo y a reflejarlas en la vida diaria. El capítulo 1 muestra el enfoque teológico de la obra redentora de Dios en Cristo y la riqueza espiritual que los creyentes poseen en Él. Además, posee las bases para identificar a los creyentes en Cristo, enfocándose en la redención, la unidad y el propósito eterno de Dios. Pablo comienza identificándose como apóstol de Cristo y dirigiendo la carta a los creyentes fieles en Éfeso. Luego enumera las bendiciones espirituales que los creyentes poseen en Cristo, como la elección desde antes de la creación, la adopción como hijos de Dios, la redención mediante su sangre y el sello del Espíritu Santo como garantía de la herencia eterna. Aquí enfatiza que todo ocurre según el propósito de su voluntad para la alabanza de su gloria. Versículo 1 al 14. Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor de los creyentes en Éfeso y ora para que reciban sabiduría y revelación a fin de conocer mejor a Dios, y su oración se centra en que comprendan tres cosas: la esperanza de su llamamiento, la riqueza de su herencia en los santos y la grandeza de su poder para los que creen. Finalmente, Pablo exalta la supremacía de Cristo, quien ha sido exaltado sobre todo poder y autoridad, y es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Versículo 15 al 23. En el capítulo 2 del libro de Efesios se describe el contraste de la condición espiritual de los creyentes antes y después de conocer a Cristo. Pablo explica la condición espiritual antes de Cristo. Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo el curso del mundo y siendo hijos de la desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, los vivificó junto con Cristo. Esta salvación no es por obras humanas, sino un regalo de Dios, destinado a que los creyentes realicen buenas obras preparadas de antemano. Hay una transformación radical que ocurre por gracia y por el amor de Dios, quien da vida a los que estaban espiritualmente muertos. Versículo 1 al 10. Pablo recuerda a los gentiles que antes estaban separados de las promesas de Dios, sin esperanza ni relación con Él. Sin embargo, Cristo, mediante su sangre, derribó la barrera entre judíos y gentiles, creando un nuevo hombre en su carne.
Este acto de reconciliación inició la paz y unió a ambos grupos en un solo cuerpo, la Iglesia. Los creyentes ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas en Cristo como piedra angular. Se resalta la obra de Cristo como el medio para la unidad y la reconciliación espiritual. Versículo 11 al 22. En el capítulo 3 del libro de Efesios, Pablo revela el misterio del Evangelio. Es la inclusión de los gentiles en las promesas de Dios mediante Cristo. Pablo comienza explicando su papel como administrador de la gracia de Dios para los gentiles. El misterio, ahora revelado por el Espíritu de los apóstoles y profetas, es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo Jesús. En Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación. Versículo 1 al 6. Pablo se describe como un siervo del Evangelio, llamado por la gracia de Dios y fortalecido por su poder. Aunque se considera el menor de los apóstoles, Dios le otorgó el privilegio de proclamar las riquezas incomparables de Cristo a los gentiles. A través de la Iglesia, Dios está revelando su sabiduría multiforme a los seres angelicales, que son instruidos por el reflejo de la vida de los cristianos. Es decir, lo que nosotros como cristianos mostramos es lo que los seres angelicales, es decir, las potestades y las huestes espirituales, aprenden de Dios, aprenden de su sabiduría. Esta sabiduría multiforme quiere decir que es altamente compleja, que es variable y que es bella. Y esto se cumple según el propósito de Dios en Cristo, por quien tenemos acceso a Él con confianza. Versículos 7 al 13. Pablo ora fervientemente para que los creyentes sean fortalecidos en su interior por el Espíritu, de modo que Cristo habite en sus corazones mediante la fe. Ora para que comprendan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Finaliza el capítulo con una doxología exaltando a Dios como poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos para su gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Versículo 14 al 21. De esta forma terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a darle las gracias al Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy las gracias, la honra, la gloria por todas las enseñanzas que nos has traído el día de hoy. Sabemos, amado Padre, que tu deseo es que todos seamos salvos, tanto creyentes como gentiles, que se conviertan a creyentes, Señor, a creer en que Cristo murió y resucitó por nosotros. Que la salvación está disponible para todos los que quieran aceptarla. Ayúdanos, Señor, a aceptar a Jesús. Ayúdanos a llegar a personas que todavía están dudando si aceptar o no, para que con estas lecturas acepten a Cristo, acepten su muerte, acepten su sacrificio y sobre todo acepten su resurrección, para que también sean salvos. Te rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesús, síguenos utilizando para llegar a todas aquellas personas que lo necesiten. Pero sobre todo te ruego fortaleza, guía espiritual y diligencia en mis manos para seguir trayendo este contenido para todas aquellas personas que cada día lo siguen. Te doy las gracias, la honra y la gloria por todos ellos y te ruego que nos bendigas con salud y con bienestar. Amado Padre, te pido que escuches nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.